del lenguaje, pero vamos a usar un editor, en este caso el Notepad, ¿no? El Notepad hemos tenido que descargarlo de su página oficial, ¿no? Si nosotros colocamos en nuestro Google o en algún buscador que ustedes utilicen Notepad++, hay que asegurarnos que estamos pues en la página de Notepad, ¿no? Recuerden que pueden tenerlo en otro idioma y de repente no es el primer enlace como en mi caso, pero traten de asegurarse de estar pues justamente en la página web que debe llamarse notepad-plus+++.org. En realidad, si estamos entre comillas apurados, podemos descargar directamente el acceso que me indica descargar el Notepad++, ¿no? Cuando hacemos clic ahí, vamos a ir para poder elegir en la versión, digamos, que más consideremos conveniente. Yo recomiendo no utilizar la última versión porque usualmente tiene algunos errores, algunos fallos, que de repente nunca los detectemos, ¿no? Pero nos aseguramos. Luego hacemos clic en alguna de las versiones y escogeremos pues en este caso la versión o de 32 bits o de 64 bits dependiendo de nuestra computadora y nuestro sistema operativo. Hecho esto, vamos a tener el instalador pues en la ubicación donde usualmente no descargan nuestros archivos y simplemente lo instalamos. No hay secretos ahí, no es complicado, simplemente se hace dos clics y se instala el Notepad, ¿no? Luego, el Notepad hay que configurarlo para que pueda entender o pueda soportar el lenguaje Julia. Si nosotros abrimos el Notepad, vamos a tener una interfaz en este caso parecida a esto, donde obviamente ya me interpreta o me conoce el Julia, ¿de acuerdo? Lo vamos a ponerlo en la forma que ustedes lo abrirían la primera vez. Este es un editor que me permite trabajar con múltiples lenguajes, inclusive acá en la pestaña de lenguajes permite el seleccionar, ¿no? Alfabéticamente con qué lenguajes soporta. Obviamente si nos ponemos en la J, que es lo que nos interesa a nosotros respecto al Julia, vemos que no aparece en la lista desplegable, puesto que aparecen otros lenguajes, ¿no? Java, JavaScript, JSON, JSP. Entonces nosotros tenemos que agregar la implementación o la especificación de Julia a este lenguaje. La manera más sencilla de hacerlo pues es preguntar, ¿no? Julia, Notepad, por ejemplo, Notepad++. ¿De acuerdo? Lo voy a buscar. Esto me va a llevar justamente al GitHub, ¿no? Básicamente aquí está el archivo que va a permitir que el Notepad entienda el lenguaje Julia para el tema de edición, no para ejecutar el lenguaje Julia. Eso me facilita en la edición, puesto que va a permitir que aparezcan en colores las palabras claves, se haga el intentado automático donde se considere para ver un poco la estructura de lo que estamos programando. Entonces, esa es la idea de los editores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, acuérdense que debemos entrar a GitHub, tratar de entrar a Julia Editor Support y básicamente tendríamos ya la ayuda conveniente o las indicaciones necesarias para poder hacer que nuestro Notepad entienda el Julia a nivel de edición. Vamos directamente a la parte de interés, ¿no? Y acá simplemente me dice descargar este archivo. En realidad, si ustedes leen acá la instalación manual, nos dice pues que descarguemos este archivo Julia Notepad++ XML. Ahora debemos proceder a descargar este archivo. Una forma de hacerlo es acá en el botón verde, ¿no? Hacemos clic en la pestaña que me permite hacer que aparezca una ventana desplegable y aquí tengo varias opciones para descargar, ¿no? La más directa obviamente es descargarlo en zip. No nos complicamos la vida, entre comillas, lo descargamos en zip. O si es que ya tienen ustedes instalado el git clone en su computadora, podrían copiar la dirección que permitiría clonar todo este repositorio en su computadora, ¿no? En este caso hemos elegido descargarlo en versión zip desde la última opción. Vamos a descargas. En descargas debemos tener, ¿no? Justamente en formato zip lo que hemos descargado. Aquí me aparece con un paréntesis, puesto que ya lo tengo descargado. Lo descomprime en esta carpeta utilizando el software de comprensión que utilicen. Yo utilizo el 7-zip. Acá lo voy a extraer justamente en la carpeta. Y aquí vamos a identificar justamente el archivo
julia-notepad++.xml. O sea, hay que saber de alguna forma dónde está ese archivo. Luego vamos al Notepad y aquí vamos a colocarnos en la opción de lenguaje. Vamos a colocar definido por el usuario y aquí vamos a escoger la opción defina su lenguaje y acá simplemente en esta ventana vamos a escoger importar. En importar pues seleccionamos el archivo en cuestión que lo hemos descargado, ¿no? Y lo tenemos disponible acá, ¿no? Simplemente abrimos y listo. Acá me dice que la importación ha sido exitosa, aceptamos. Y básicamente ya tenemos el lenguaje Julia, digamos, o básicamente el Notepad ya puede interpretar el lenguaje Julia. Podemos abrir algunos archivos acá. Me voy a ir a mi carpeta de trabajo. Para este curso se ha creado una carpeta que se llama Python Julia. Vamos a ver lo que está acá en D. En Python Julia realmente estoy dentro de herramientas. Acá hay muchos archivos de Julia. Voy a abrir el más sencillo, que era el prueba que hicimos, ¿no? Aquí lo tenemos. Y vemos que debido a que ya se colorea, de acuerdo a que se colorea ya ciertas palabras claves, obviamente quiere decir que el Notepad entiende el Julia. Ahora, cuando nosotros queremos crear un nuevo archivo, simplemente vamos a hacer clic acá en nuevo. Aquí este archivo que se ha abierto no tiene ninguna extensión, de tal forma que si yo intento que en este momento trate de entenderme entre comillas el Julia, dense cuenta que no pasa nada, no me ayuda mucho, no sé si estoy escribiendo bien los comandos, ¿de acuerdo? Porque el archivo que hemos creado no tiene ninguna extensión. Para justamente ya darle o aprovechar que el lenguaje Julia ya está acá, lo que tenemos que hacer es simplemente guardar como, ¿de acuerdo? Ubicarnos donde consideramos que vamos a trabajar, en este caso en Python Julia, en trabajos, en herramientas, y acá vamos a trabajar nuestros archivos de Julia. Para eso debemos guardarlo con una extensión .jl. Acá lo que tenemos que hacer es abrir esta lista desplegable, escoger, digamos, básicamente alt types, ¿no? Asterisco punto asterisco, y acá le vamos a dar el nombre, por ejemplo, nombre. Acuérdense que los nombres no debe haber espacios. La idea es que, por ejemplo, esté separado entre palabra nueva. Si ustedes quieren hacer el nombre de su archivo lo suficientemente descriptivo, que les indique más o menos de qué se trata, podrían usar varias palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a colocar un nombre largo que usualmente no es mi estilo, pero para indicarles, por ejemplo, acá pongo primer programa Julia y tengo que ponerle la extensión JL. Con eso me aseguro que el Notepad ya entienda que estoy trabajando en Julia y vean cómo ha cambiado en este caso, ¿no? Aquí el famoso programa Hola Mundo, ¿no? El print ln Hola Mundo. Esto va a imprimir simplemente Hola Mundo y va a cambiar de línea, ¿no? Por el que no estamos usando el print, sino el print ln. Este archivo ya está colocado en la carpeta de trabajo. Vamos a ejecutarlo. Vamos simplemente a la consola. Luego de ir a la consola, pues nos dirigiremos a la carpeta de trabajo. Y acá estamos en herramientas. Y listo, ¿no? Acá podemos, usando el comando dir de Windows, podemos revisar todos los archivos que empiecen con PRI, ¿no? Porque acá le estoy diciendo, por favor, muéstrame la lista de archivos de este directorio de herramientas, todos los que empiezan con PRI. Particularmente tenemos uno solo, ¿no? Entonces tenemos justamente el archivo que hemos creado. Podemos ejecutarlo desde la consola haciendo esto, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos realizando acá diciendo que usando Julia se ejecute justamente ese archivo. Esta sería la forma. Y obviamente propone Hola Mundo, que es lo que habíamos colocado dentro del archivo. O sea, ahí se va a ejecutar pues el programa en cuestión. Que esta es la forma en realidad de ejecutarlo, los programas en cualquier entorno. Ya sea la Raspberry Pi, digamos que usualmente se trabaja en consola, con un editor parecido al Notepad o inclusive el Notepad. Pues digamos todo el trabajo, el desarrollo lo van a hacer desde esta ventana, desde la consola. Y cambiarán al editor
para de repente agregar una que otra cosa, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es creando una variable nombre, que es una variable cadena. Vamos a colocarle punto y coma. Luego lo estamos diciendo hola mundo y acá va a aparecer Francisco porque estamos llamando a lo que guarda nombre, que en este caso es una cadena Francisco, ¿no? Digamos, y le hemos puesto simplemente nombre acá Francisco y hemos llamado a la variable y bueno, se ejecutó lo que le hemos dicho. Esa es la idea de trabajar. Obviamente ustedes dirán no es muy cómodo porque al final están yendo entre su editor y la ejecución, ¿no? De repente usted dice, no, yo quisiera estar dentro de Julia, o sea, dentro del mismo entorno de Julia, que lo que podemos entrar desde acá, para ir probando cosas aquí en la consola y asegurarme, ¿de acuerdo?, que las cosas que yo pruebo funcionan para ir incluyéndolo en mi archivo en cuestión. Ese es un poquito el flujo de trabajo. Entonces, acá en este caso, tenemos que asegurarnos de nuevo estar en el directorio de trabajo, que realmente lo estamos, ¿no? Porque hemos iniciado desde ahí. Ahora podemos hacer la lectura de la ubicación donde estamos con pwd. Yo pongo pwd y simplemente me va a decir dónde estoy. Obviamente estoy en la misma ubicación donde está mi archivo que se llama primer programa. Ahora lo ejecuto desde esta consola, pero tengo que usar include y escribir la ruta hacia ese archivo. Acá le estoy diciendo, por favor, incluye el primer programa Julia. En este caso, el primer programa Julia incluye, el include en realidad incluye los comandos acá. En este caso se ejecutan directamente porque yo puedo incluir funciones también, que no se ejecutarían, pues, sino que estarían disponibles para utilizar. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Acá simplemente se ejecuta pues lo que está dentro y es lo mismo que antes. La ventaja de trabajar de esta forma es que yo voy a incluir en mi archivo de texto, en el programa en sí, cosas que ya están probadas y que funcionan. Entonces simplemente voy corroborando acá y vamos agregando acá los códigos. De esa forma, ¿está bien? Por ejemplo, se les había dado el trabajo, tenga una matriz que tiene n por m. Acuérdense que n se relaciona al número de filas y el m se relaciona al número de columnas, ¿de acuerdo? Y queremos sacar las esquinas de la matriz. Quiero sacar este valor, quiero sacar este valor, quiero sacar este valor y quiero sacar este valor. Y quiero que esos valores, por ejemplo, el primero se llame, pues, digamos, vamos a colocarlo adentro para verlo un poco mejor esto. Aquí vamos a verlo. Aquí quisiera que esto se llame A, esto se llame B, esto se llame C, esto se llame D. Me piden este problema, yo digo lo voy a resolver. Acuérdense que siempre lo vamos a hacer como una función. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener nuestra cajita que hace todo el trabajo. Esta es mi función, ¿no? Podríamos hacerlo con código directo, sino que yo quiero que lo haga para cualquier matriz. ¿Qué significa esto? Que esta función va a recibir una matriz A. Y esta función va a devolverme un arreglo en esta forma. Eso es lo que quiero en la función. Y dentro de la función, lo único que vamos a hacer es manipular la matriz. Manipular la matriz. No crear adentro. En ningún momento se va a crear la matriz adentro. Si no, sería imposible que esta función sea útil. La función recibe los argumentos de entrada. Estos son argumentos de entrada. Y devuelve los argumentos. Esto es importante, esto devuelve. Esta función entonces recibe como argumento de entrada una matriz, ¿de acuerdo? De cualquier tamaño nm. De cualquier tamaño nm. No está restringida a que la matriz sea un 2×2, 3×3. Ni siquiera está restringida en este caso a que la matriz sea cuadrada. Simplemente recibe el tamaño y me va a devolver las 4 esquinas. Ahora, por ejemplo, ahora nosotros podemos identificar justamente esta esquina de acá con sus coordenadas, fila, columna. Esto es 1,1. Este valor de acá es la fila n, columna 1. Esta fila de acá, o este elemento de acá, disculpe, es fila 1, columna m, porque la columna el m es justamente la última columna, y este valor de acá es simplemente fila n, columna m. Entonces, para resolver este problema, necesitamos obtener estos valores de acá, el n y el m, y simplemente el a debe ser igual a A1, 1. El b debería ser igual a N1. El c debería ser igual a A1m. Y el d debería ser igual al ANM.
O sea, esto es lo que, digamos, un plan de trabajo, ¿no? Digo, bacán, esto es lo que me han dejado, y ya lo pensé, debe ser de esta manera. Entonces, debo obtener esto. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo obtener ese valor? Dado una matriz. Acuérdense que aquí la premisa es que yo tengo cualquier matriz y debo poder obtener n y m y con eso el problema está resuelto. Entonces, voy a empezar a investigar, ¿no? Entonces digo, perfecto. Acuérdense que en la consola debemos estar en el entorno correcto, ¿no? Si yo entro al modo de paquetes, hago un status, acá me indica que estoy en el paquete por defecto, que estoy dentro de la carpeta Julia Environments, pero yo quiero estar en esta carpeta herramientas, para eso simplemente voy a activarlo. Y si hago un status van a ver que la cantidad de paquetes ha cambiado porque estoy constantemente agregando cosas en este entorno que es de trabajo para el curso, ¿no? Entonces, habiéndome asegurado que estoy en el lugar correcto, entre comillas, en particular este problema no requiere paquetes específicos, primero sí necesito crear una matriz. En este caso lo vamos a hacer manualmente para empezar. La matriz que siempre estamos trabajando inclusive en el aula, ¿no? Para ver cómo trabajamos. Aquí lo que queremos es investigar, ¿no? De acuerdo a lo que están viendo en la pantalla, averiguar n y m, donde n es el número de filas y m es el número de columnas. Para esto le pregunto, y ya les he comentado, el comando size. El comando size justamente me permite obtener las dimensiones de la matriz. O sea, si yo aplico un size A, y acá me está dando 3, 3. Vamos a crear una matriz que no sea simétrica. Vamos a colocarle acá cualquier valor, ¿no? Para que al final tenga una columna más, para que veamos pues realmente, ahí está. Esta es la matriz. Ahora le pregunto, obviamente esto es una matriz de 3 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces ya vimos que es factible, de acuerdo que es factible extraer justamente el n y el m. Quisiéramos que vayan directamente asignados al n y al m. ¿A qué me refiero? Como podría intentar decir n, m, por ejemplo, igual a size A y ver si esto funciona, ¿no? Verifico si n es 3, si m es 4, ya lo tenemos. O sea, ya obtuvimos las dimensiones de la matriz y asignados tal cual lo queríamos. Entonces digo, ahí ahora lo que voy a hacer es simplemente decir que A es igual a A y le doy en este caso las dimensiones 1,1 porque eso es lo que habíamos determinado, ¿no? En la, digamos un poco acá, 1,1, N1, 1M y NN. Entonces simplemente colocamos esto, colocamos B, estamos corroborando que esto funciona. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Aquí es N,1, comprobamos en la matriz, hemos obtenido 1 y 7, luego colocaríamos C igual a 1M, está perfecto, y luego vemos que es D NM. Entonces, lo que hemos hecho es verificar todos los pasos necesarios para solucionar el problema que nos han entregado. Pero obviamente no vamos a estar ejecutando por los comandos. Quisiéramos que esto se construya una función. Para eso vamos a nuestro, lo podríamos hacer inclusive en la consola, pero queremos estar reutilizando. Acá vamos a crear un archivo, ¿no? Aquí vamos a hacer archivo nuevo, ¿de acuerdo? O desde del botón acá de una hoja con un símbolo de más ahí, con cualquiera de las opciones abre, luego archivo guardar como, y estamos en herramientas, esto vamos a decir esquinas.jl. Acá por ejemplo estoy haciendo esquinas.jl, ¿de acuerdo? Lo voy a guardar y voy a escribir un comando que me permite corroborar si estoy en modo de Julia. Miren, ahí está, println. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en realidad es escribir una función que se escribe de esta manera, function. Vamos a ponerles, en realidad no es necesario que el nombre de la función sea el mismo que del archivo, ¿de acuerdo? No es necesario. Así que aquí simplemente vamos a ponerle igual, porque no se me ocurre en realidad ningún otro nombre. Le vamos a llamar esquinas A o esquinas D, para ponerlo más específico, ¿no? Si queremos llamarle así. Entonces aquí le estoy diciendo, la función va a recibir una matriz A. Y como hemos visto, lo primero que hemos hecho nosotros ha sido obtener las dimensiones de la matriz, como con esto de acá, ¿no? Punto y coma. Luego de esto,
hemos creado de repente el vector, podríamos inclusive, vamos a hacerlo, el vector de salida, ¿no? Que es A 1,1, A, ahora va B, que sería N,1, ahora va C, que es 1,M, y luego va A, que es N,M. Y ese es en realidad el programa, ¿no? Luego lo que tenemos que hacer es hacer un return de justamente back, y luego un end. ¿No? Acá un end, y listo. Y ya terminó la función. Entonces, hemos creado la función, que podemos verificar ahora si funciona, ¿no? Lo vamos a salvar. Acuérdense que se llama el archivo, se llama esquina.jl. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un include, llaves, ¿no? Ya, comillas, acuérdense, esquina.jl. Cerramos. En este caso, anteriormente cuando ejecutamos primer programa Julia, se ejecutó el programa. Acá me está diciendo que dentro de esquina.jl ha identificado una función, ¿no? Una función genérica que se llama esquina de, que tiene un método. ¿De acuerdo? Ahora vamos a colocar acá esquina, lo vamos a usar la función, recibe la matriz A y me entrega un arreglo que justamente son las esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de trabajar con las funciones. Primero hay que diseñar el problema. Hay que entenderlo, lo que queremos hacer. Y tratar de hacerlo lo más genérico posible. Aquí hemos partido que quiero trabajar con cualquier matriz NM. ¿De acuerdo? Con cualquier matriz NM. Y el programa es capaz de recibir cualquier matriz y darme justamente el resultado. Vamos a corroborar, ¿no? Bien. Entonces, acá hemos creado ya nuestra función, que la hemos incluido. Hemos creado una matriz A y cuando la llamamos a la función, pues realmente la matriz, la función pues me devuelve, ¿de acuerdo?, las esquinas de esta matriz. Por ejemplo, ahora corroboremos que tenemos una matriz B, que será 1, 2. Verifiquemos si el tamaño de esta matriz B tiene las dos dimensiones, 1, 2. Por ejemplo, ahora llamemos a esta función esquina de, en este caso, B. En este caso debe devolverme 1, 1, 2, 2, ¿no? Porque esas son sus esquinas, realmente. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos corroborando que la función que hemos hecho es lo suficientemente general, al menos para trabajar con matrices, y me devuelve las esquinas de cualquier matriz que ustedes creen, ¿no? Bien, entonces ese es el flujo de trabajo con el Notepad, ¿no? Podríamos trabajar hacia ventana dividida, vamos prototipando, vamos comprobando los diferentes comandos y nos equivocamos muchas veces, por si acaso. Acá en Julia podemos equivocarnos 1000 veces porque estamos probando ideas. O sea, acá no, entre comillas, nadie nos está evaluando. Por ejemplo, si yo intento trabajar con esta matriz C, digo, quisiera que esta sea una matriz 1 por 1, ¿de acuerdo? Y lo meto a mi función que ya hemos creado, digo esquina de C, y vamos a ver que acá me da error, ¿no? Porque en realidad, si ustedes verifican el size C, me da que es no es una matriz realmente, es un escalar. Entonces no tiene la otra dimensión. Entonces de alguna forma nosotros en la función le estamos diciendo que el size me devuelva dos valores, el n y el m, y acá no te devuelve el m. Entonces por esa razón, digamos, falla. Y el error está clarísimo. Acá dice error de límites, ¿no? Intentando acceder a un arreglo, 1, algo, que con índice 2, con dos índices en realidad, cuando este necesita solo un índice. Entonces, de repente, habría que ver cómo se puede trabajar en este caso. En realidad me daría los 4 valores iguales, no tiene mucho sentido en realidad, pero digamos, lo que la función te devuelva va a ser en función de lo que tú le estés pidiendo y los datos los tipos de datos que estén trabajando. Entonces, por esa razón, acá pueden tener muchos errores, porque vamos a ir construyendo hasta que, entre comillas, encontremos la solución correcta y eso se convierte después en aprendizaje y al final tenemos nuestra función pues implementada. Ahora vamos a ver otro problema que se les ha dejado, que consistió, ¿no?, en otro problema
se les pidió que dada una matriz cuadrada cualesquiera, o sea, yo tengo una matriz cuadrada, voy a colocar aquí los elementos de esta matriz, vamos a ver si puedo trabajar con esto de acá. Aquí tengo A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ¿no? Dada esta matriz A, se les pidió que ustedes puedan hallar la suma de la parte triangular superior. En este caso estamos hablando que esto pueda ser posible para cualquier matriz n por n. Esta es una matriz cuadrada. Esa es nuestra premisa. Decimos, oye, para cualquier matriz cuadrada, trata de hallarme un algoritmo lo suficientemente general que va a obtener la suma de la matriz de la parte triangular superior. De nuevo, siempre hay que pensar en una función. Nosotros vamos a hacer una función. Esta función va a recibir como argumento una matriz que en este caso debe ser cuadrada. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. O sea, si le ponemos una matriz que no es cuadrada, pues esto no va a funcionar o debe darme un error. Y debe devolverme una variable que es la suma. Solo una variable, no un arreglo, solo un escalar, digamos. Eso es lo que queremos entonces con esta matriz. Podemos observar o podemos empezar a diseñar el problema en cuestión. Fíjense que acá les he colocado de alguna manera los valores o los subíndices de los elementos en función pues de su ubicación, ¿no? Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2 y así sucesivamente. Entonces, usualmente cuando trabajamos como matrices, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos con matrices, nosotros podemos hacer el recorrido primero por columnas, primero si deseamos, y después por filas. O sea, nosotros tenemos que recorrer la matriz. ¿Está bien? Por eso es importante aquí trabajar con lazos, ¿no? En el problema se les decía uso de lazos. O sea, hay que usar el lazo for. ¿Está bien? Usamos el lazo for aquí. Hacemos nuestro recorrido en función de las filas y después de las columnas. Quiere decir que si hacemos el recorrido primero las columnas, sería en realidad para la fila 1, ¿qué sumamos? En la fila 1 sumamos A sub 1, 1, A sub 1, 2, vamos a colocarlo más lejos para que vamos a hacer las marcas ahí, A sub 1, 1 más A sub 1, 2 más A sub 1, 3. ¿De acuerdo? Quiere decir que para la fila 1 se recorrió en las columnas, vamos a colocarlo con otro color, en las columnas se recorrió de 1 a 3. Para la fila 2, vamos a colocar esto más ahí. Para la fila 2 se recorrió la suma A22 más A23. Entonces, en las columnas se recorre de 2 a 3. Y finalmente para la fila 3, que es la última en este caso, acuérdense que esto debe ser para cualquier matriz cuadrada, se recorrió solamente a 3, 3. O sea, las columnas recorrió de 3 a 3. Entonces, podemos ver que hay cierto patrón acá, ¿no? Para la fila I, en general, si estoy trabajando con la fila I, el recorrido va a ser para la fila I en las columnas, va a ser desde I hasta N. Por ejemplo, cuando la fila fue 1, se recorrió desde la columna 1. Cuando la fila fue 2, se recorrió desde la columna 2. Cuando la fila fue 3, se recorrió desde la columna 3. Entonces esa es la idea, que aquí se está recorriendo justo en las columnas desde la fila I. Hasta obviamente el último valor que es n, porque en todos casos siempre se llegó a 3, que justamente es el valor
o de filas y columnas de la matriz cuadrada. Entonces con esto ya tenemos un poco la idea de lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a, entre comillas, a entender primero el for, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá poniendo el signo de interrogante, le pregunto, oye, for. Le estoy preguntando a Julia que me enseñe cómo funciona el for. Pueden darse cuenta ustedes que en este caso está haciendo un recorrido por comprensión. ¿Qué significa esto, no? Aquí en realidad está primero creando un vector. Vamos a colocarlo a media pantalla para que lo puedan ver. ¿No? Aquí en este ejemplo dice, para cada elemento en el vector, aquí es como si pusieran primero ustedes un vector. Si quieren, 1, 4, 0. Esto es un vector. Y acá dice for i in b, en realidad, para que lo entendamos. ¿Qué significa esto? Significa que para cada elemento i que está en b, en este caso, pues hace una operación de imprimir i. Entonces, aquí lo que va a hacer es imprimir cada uno de los elementos. Entonces saldría 1, como está ahí, 4 y 0. ¿De acuerdo? Otra forma de acceder, esto se llama acceso por comprensión. Otra forma de acceder es con índice. En este caso, por ejemplo, podemos resolverlo de manera alternativa a este problema. Creamos el vector b, porque ahí está dado implícitamente, ¿no? 1, 4, 0. Sabemos que para acceder a los elementos lo hacemos a través del índice, que en el caso de MATLAB de Julia empieza en 1, en Python empieza en 0. Vemos que podemos acceder al valor. Entonces diríamos j igual 0, por ejemplo, o básicamente for j igual de 1 a 3. Aquí estamos diciéndolo, estamos creando un barrido de j de 1 a 3 y podemos colocar print ln, pero ahora en lugar de colocar j o i como estaba antes, colocamos bj, ¿no? Porque estamos accediendo a la posición del vector en cuestión y hace realmente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos dos alternativas para usar for. En este caso tenemos una matriz A que tiene que ser cuadrada. Aquí le vamos a agregar una fila adicional porque esta tenía 4 columnas. ¿No? Le agregamos cualquier valor en realidad. Ahí está, esta es una matriz cuadrada. Entonces yo puedo ver que puedo recorrer esta matriz, digamos, primero por filas, después por columnas. Es un doble arreglo. Primero, obviamente, voy a averiguar en este caso el tamaño de la matriz, que sería lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Preguntarle con el size A y me da 4×4. Inclusive, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si yo le pregunto, voy a colocarle acá tamaño igual, o sea, el size A lo estoy asignando a tamaño, que es el vector, lo voy con el punto y coma para que nos salga el resultado. Quisiera saber de qué tipo es el tamaño. Le pregunto, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la respuesta que me da el Julia, me dice, esto es una tupla, esto no es un arreglo. Pero aún así, se puede acceder a los valores individuales de tamaño con los índices. En este caso, me va a dar igual, porque es una matriz cuadrada. Entonces, yo podría decir que n sea igual a tamaño 1, ¿no? De esa forma, ya obtuve el tamaño de la matriz digamos, directamente de la matriz, no poniéndolo yo 4 o 5, sino tengo que obtenerla desde la matriz. Obviamente, esto ha sido un proceso muy largo, ¿no? De repente dicen, oye, muchas cosas, porque al final primero, en este proceso que hemos hecho, que no es el recomendado, sino que trato de que me entiendan, primero le hemos asignado a la variable tamaño, ya, y verifiqué. Estas fueron cosas para verificar. Y al final lo que quería en realidad era esto, ¿no? Era eso, tener en el n el tamaño de la matriz. Mejor me simplifico todo esto y digo n es igual a size a 1, ¿no? Porque yo sé que esto es una tupla y estoy cogiendo el primer valor. Esa sería directamente la forma más adecuada para trabajar con esto, ¿no? Podemos hacerlo n1 para verificar que funciona, para no chancar el valor de otro. Acuérdense que aquí estamos probando, o sea, todas las cosas que se nos ocurren acá lo probamos. Y aquí vemos que realmente, si verifico, n1 es 4. Entonces, la forma más directa de hacerlo, pues, es de esta forma para obtener el tamaño de la matriz, porque esto es importante. Porque acuérdense que aquí
en la forma en que vamos a trabajar, no obviamente en la forma que vamos a trabajar acá, necesito tener el tamaño porque tanto las filas las voy a recorrer hasta n, como las columnas van a ir hasta n, obviamente. ¿Está bien? Entonces, acá podemos hacer lo siguiente. Vamos a tener un lazo externo. Vamos a anidar bloques for. Vamos a borrar primero esto. Voy a anidar bloques for, ¿no? For, por ejemplo, y igual de 1 a n1. ¿Se dan cuenta? Ahora utilizo el n1 que ya sé que lo obtuve a través de la matriz. Y dentro de esta matriz, dentro de este arreglo pongo for j igual de i a n1, tal cual. Es lo que hemos obtenido. Y ahora voy a hacer una impresión simplemente para que vean. Print ln de i, j. ¿Qué cosa quiero obtener? Pues 1,1, 1,2, 1,3, después 2,2, después 2,3, en este caso hasta 4, ¿no? Entonces vamos a verificarlo. Aquí coloco un end para cerrar el primer for, otro end para cerrar el segundo for, y aquí realmente tenemos, pues, voy a ubicarme un poco más arriba, habíamos ingresado una matriz 4x4, ¿no? Una matriz 4x4 donde teníamos A11, A12, A13, A14. Luego, esto lo podemos verificar acá, ¿no? Que tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, que es lo que justamente hemos escrito acá. Después debería seguir el A22, A23, A24, tal cual, ¿no? Podemos corroborar que realmente está el 2.2, el 2.3, el 2.4. Es lo que queríamos. Y luego podemos verificar que va a estar el A3.3, el A3.4. Y acá podemos corroborar tal cual el A3.3, el A3.4. Y luego queríamos solamente el A4.4, ¿no? Y podemos realmente, ya lo vieron, que acá tenemos pues el valor en cuestión. Entonces ya conseguimos con este doble for hacer el recorrido y para obtener la suma. ¿Está bien? Lo que realmente queremos no es imprimir los índices, ¿no? Sino que querrá mostrarles que ya es factible esto, sino ir sumando. ¿Está bien? Ir sumando. Entonces aquí lo que queremos es lo que se conoce como un acumulador. Creamos un vector o en realidad un escalar S que le asignamos 0 y luego a S diremos que S es igual a S más la suma, digamos, de los valores, ¿no? En este caso será pues A 1,1 y J, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Simplemente vamos a ver acá. Creo que me equivoqué de plumón. Voy a borrar esto. Sí, me equivoqué de plumón, era para usarlo acá. Entonces, el acumulador va a ser 0. Lo inicializo y después dentro del bloque for vamos a tener pues que el S va a ser igual a S más A y J. Está en esto de acá. Entonces, hacemos el recorrido manual. Sabemos que iba a empezar de 1 a 4. El J va a empezar de I a 4 también. Entonces, empezamos pues con I igual 1. ¿De acuerdo? J será igual a 1. O J va a ir de 1 a 4. Pero ahora J va a ser simplemente 1. Cuando J es 1, tendríamos que S es igual a 0, que fue el valor que teníamos, porque acuérdense que empezamos en 0, más a 1,1. Luego J va a 2. El S ahora se convertiría en el valor anterior, que tenía solamente a 1,1, más el valor ahora de a 1,2, ¿no? Y si J es igual a 3, S se convierte ahora en el valor anterior que tenía, que era a 1,1 más a 1,2 más el nuevo valor. Como pueden darse cuenta, se está acumulando la suma en S, ¿no? Y esta es la solución entonces. Quiere decir que ya para terminar con nuestra solución, vamos a probarlo acá. Deberíamos definir un S igual a 0, luego hacer un for i igual de 1 a n1, luego hacer el for j igual de 1 a n1, disculpen, de i a n1,
Y luego simplemente en este caso S igual a S más la matriz A y coma J, ¿no? Y luego terminamos con un end, y básicamente en el S está la suma triangular superior como lo vimos. Entonces, esto es lo que necesitamos incluir en nuestra función, algo parecido a esto. Esto de acá, ¿no? Pero, obviamente, antes de esto deberíamos haber tenido el N1. Acuérdense que siempre para ingresar a la función, en la función debemos haber trabajado realmente toda esta parte, me refiero a obtener el N1 y realizar este trabajo y devolver el valor de S. El S es el que sale de la función. Para ingresar a esta función yo debo tener de alguna manera alguna matriz cuadrada que entre acá. Esa es la forma. O sea, la matriz recibe esto, no la genera dentro, lo recibe. Obtiene el N1 que es el tamaño, bueno aquí lo hemos llamado N, pero es en realidad N1 como lo hemos estado trabajando, hace esta operación y retorna, devuelve un escalar que es ese. Eso lo podemos hacer ahora en nuestro Notepad porque ya corroboramos que fue esto, que la idea que hemos desarrollado funciona, ¿no? Ahora sí nos vamos a nuestro Notepad. En realidad ya lo tengo aquí realizado para acelerar las cosas. Le he llamado half zoom. A ver, vamos a ver, debe estar por acá. Oh, no, PQRS. Aquí está. Y ahí está, por ejemplo. En este caso, no. He cogido fill columna, que no es necesario, porque acuérdense que las dos dimensiones eran la misma. Acá lo hemos implementado. Fill y columna van a ser iguales, porque acuérdense que la matriz es cuadrada. Le he llamado el nombre suma half. A5 igual a 0 y lo que habíamos comentado, ¿no? Para básicamente de 1 hasta el tamaño de la fila, para J de 1 hasta la columna, que sabemos que son iguales, y simplemente el acumulador, ¿no? Acá le podemos poner inclusive punto y coma para que no aparezca en el resultado, acá también punto y coma para que no se muestren esos resultados, y esto también, así que eso es simplemente para tener un poquito de limpieza en la pantalla, y retornamos a 5. En este caso al acumulador se llamaba 5, pero puedo ponerle el S si es que eso les hace sentir más cómodos, ¿no? Ahí igual no hay problema, retorno el S. Ahora, de repente acá dice aplicamos lo que hemos hecho, pues lo que hemos explicado acá, ¿no? Decimos N igual a 6A y ponemos esto, ¿no? Y aquí trabajaríamos solamente con N tal cual se les ha explicado. O si quieren N1 ya para que... Porque al final son variables internas que no afectan en nada si es que tienen la lógica. Digamos, el N1 externamente no se observa como variable, no existe acá cuando lo ejecutemos. Ahora, fíjese el detalle acá. Yo puedo, de acuerdo, yo puedo ahora, una vez que he grabado este archivo, hacer un include, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, include la función. Acuérdense que no necesariamente el archivo tiene que llamarse igual que la función, ¿no? Sino que acá, digamos, para no complicarme la vida, le he puesto igual. Así que no es necesario que el archivo se llame igual que la función, por si acaso. Y acuérdense que los nombres que coloquen de los archivos, por favor, sin espacios, sin ñ, sin acentos, sin cosas raras. Lo máximo que podemos hacer es esto. Acá voy a incluir esta función, me dice que ya... voy a cerrar el ojito, me dice que simplemente ya lo incluyó. Ahora lo llamo, ¿no? En este caso, fíjense, lo llamo dándole la matriz A. Y acá está, resolvió el problema 117, lo mismo que habíamos sacado antes. Ahora, fíjense el detalle. Las funciones, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Cuando nosotros construimos una función, que siempre lo vamos a interpretar como una cajita, como un sistema, acá están sus entradas, que deben ser generadas fuera de la función, y aquí las salidas. Esta salida yo tengo que asignarlo a algún valor, porque acá simplemente lo he ejecutado, miren, acá lo he ejecutado y le digo suma half tal cosa, y en realidad no le estoy asignando a nada esa salida, pero en realidad yo de repente esto lo voy a necesitar, así que lo asigno en este caso, por ejemplo, a una variable A, y le puedo poner punto y coma para que no muestre el resultado. Se ejecutó, ¿de acuerdo? Se ejecutó, y obviamente él guardó el resultado en A. Entonces, este sería un poco la solución del problema que se les pidió. Primero,
hacemos todo el análisis que consideremos, ¿no? Todo el análisis que consideremos. Después de terminar nuestro análisis, concluimos con algún tipo de iteración, la forma en que vamos a iterar, ir de uno acá, de otro para acá, eso es lo que tenemos, y luego de eso implementamos el código y corroboramos con lo que se conoce como haciendo el corrimiento manualmente, ¿no? Cambiando los índices, ver que lo que hemos planificado realmente hace lo que queremos, porque podemos equivocarnos, hay problemas un poquito más complejos que requieren un poquito más de trabajo. ¿Está bien? Entonces corroboramos, decimos, ya está perfecto, listo. Y comprobamos en la consola, como hemos hecho acá, ¿no? Probamos en la consola con una matriz chiquita, sabemos que funciona, podemos cambiar de matriz, pero siempre que sea cuadrada en este caso. Una vez que ya estamos convencidos que lo que hemos prototipado funciona, pues ya lo implementamos en algún tipo de función, ¿no? Ya de código que simplemente llamamos y esto ya lo podemos reutilizar. Entonces acá lo que se ha tratado es ver dos cosas. Primero, cómo se resuelven ciertos problemas en Julia, que se tiene que trabajar bastante con vectores, movernos en los vectores, ¿de acuerdo? Y luego de esto, usar el Notepad para construir la función y en la consola ir prototipando. Pues este es el flujo de trabajo usando el Notepad en Julia. Bueno, espero que aclare sus dudas. Muchas gracias.